Dice la palabra en Mateo 8:5. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das para escudriñar tu palabra, y venimos a ti en el nombre de Jesús, Señor, para que tú nos guíes a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, Señor, para entender las maravillas de tu ley, Señor. Y gracias por cada hijo tuyo, hija tuya que está aquí, Señor, para recibir tu palabra. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo vino el centurión? Rogándole. Y diciendo, Señor, mi sirviente está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Dice la palabra que se le acercó al Señor un centurión. ¿Quién era un centurión? Pues era un soldado del ejército romano que estaba a cargo de 100 soldados. De ahí viene el nombre de centurión. Y pues era un hombre de influencia, era un hombre de prestigio, y pues se entendía que los romanos no tenían que hacer ningún aspaviento, ninguna seña de que fueran seguidores de Jesús, porque Roma se empezaba a levantar contra todo el cristianismo. Pero a este hombre no le interesó su posición. Lo que le interesó fue que tenía que acercarse a Jesús, porque él sabía que en él estaba la respuesta de las peticiones de su corazón. ¿Sabes? Tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que ir al Señor, al dador de la vida. Al dador de la vida, a quien nos suple todas nuestras necesidades. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir, porque se habían ido 70 de los discípulos que se habían acercado a Jesús. Y después, cuando vieron que no era lo que ellos creían, se fueron. Y uno de los discípulos dijo, dura es esta palabra, Señor. Y les dijo, ustedes también se quieren ir. Y Jesús les dijo, y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos en estos tiempos, mis amados? ¿Dónde están las respuestas realmente? No hay ninguna nación, ningún hombre, ningún pueblo, ningún líder en el mundo que pueda decir, yo aquí tengo la respuesta, yo tengo ya la solución para quien se acerque. ¿Sabes? Y tampoco es el tiempo de pensar en hacernos a un lado de la fe, porque por todas las cosas que pasan, dice que por todo lo que iba a pasar en los últimos tiempos, la fe de muchos se iba a enfriar. Y sabes, pues qué bueno que tú y yo estamos aquí esta mañana, porque tu fe va a ser fortalecida por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Algo que preguntó el Señor para venir por segunda vez, dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, va a buscar hombres y mujeres que no perdieron su fe, mis amados, que no perdieron su fe por ninguna circunstancia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios nos ha hecho, y si Dios venció al mundo, entonces nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú tienes que tomar la palabra de Dios, tienes que saber la palabra de Dios. La palabra de Dios es como, no solamente como un manual, sino como un código de leyes espirituales, pero donde la persona que quiere reclamar las promesas de Dios debe de saber dónde están. Un abogado llega y le dice al juez, en este artículo y en este artículo
dice en el de la Constitución, en el del Código Civil, en el Código Penal, dice esto y por eso estoy intercediendo por mi cliente para que pase esto y sea favorecido, porque las leyes. Pero si un abogado llega y no tiene argumentos para defender a su cliente o a su defendido, pues entonces las cosas se van a poner difíciles y seguramente va a perder el caso. Pero sabes, cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, las cosas son diferentes. Por eso repetimos la palabra de Dios. La repetirás estando en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando estés con tus hijos, las pondrás en tus paredes, las pondrás en tus postes, se las dirás a tus hijos cuando vayas en el camino y cuando regrese. Y sabes, esta palabra abundará en el corazón de tus generaciones, porque puedes perder cualquier cosa material, puedes tener crisis, hay momentos de crisis, no es correcto vivir en crisis toda la vida, hay momentos de crisis, pero también hay momentos de la gracia y la bendición del Señor con sus hijos. ¿Alguien está aquí esta mañana? O sea, sí, va a pasar una crisis que se te vino, una crisis económica, una crisis de un problema familiar, pero todo eso va a pasar. Pero viene la manifestación también del Señor para traerte respuesta, y a veces es en el último momento, en el último minuto y en el último segundo. Dice que este hombre vino a Jesús rogándole. ¿Sabes? Tenemos que venir con una actitud correcta delante de Dios. Yo he visto gente que le exige a Dios o le reclama a Dios. Esa no es una actitud correcta. Cuando vemos, por ejemplo, algunos de los leprosos que se hincó delante del Señor, cuando vemos a diferentes personas que el Señor sanó, dice que doblaban su rodilla delante de Él. Entonces tenemos que venir con una actitud correcta. Dice que vino rogándole, pidiéndole, suplicándole. ¿Qué le dice la palabra rogándole? Es una súplica, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Ese es Jeremías, ¿qué? 33:3. Pero fíjese que Jeremías 33:1 dice: estando Jeremías en el patio de la cárcel. Imagínense, Jeremías estaba preso y escribía este texto que iba a ser una fortaleza para ti y para mí. Estando preso en la cárcel, dice que oyó la voz de Dios. Y entonces en el 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas o maravillosas que tú no conoces. Este hombre vino clamando a Dios, clamando a Dios. Tenemos que ver este tiempo tan especial donde podamos clamar a Dios. Yo no sé cuánto tiempo usas para la oración, pero dice que tendrá misericordia de sus siervos que claman a Él de día y de noche. Eso está en Lucas capítulo 18, con el juez injusto. Dice: si el juez injusto pudo dar a esta señora, le hizo justicia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os hará justicia a sus hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice que claman de día y de noche, que claman de día y de noche. Entonces, este hombre vino, a lo mejor ni conocía la Escritura, pero conocía el poder de Dios. Y no conociendo la Escritura, vino con la actitud correcta, rogando a Dios, clamando al Señor por su favor y diciendo: Señor, mi sirviente está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Cómo dijo Jesús? Yo iré y le sanaré.
yo iré y le sanaré. Y hoy Dios puso en mi corazón muy fuerte hablar de la sanidad, porque todos hoy conocemos a alguien que está enfermo, todos conocemos a alguien que está pasando la lucha con el coronavirus. Todos, no solamente hay esa enfermedad, de verdad que hay muchas enfermedades, está lleno el ambiente de enfermedades, mas Dios nos guarda en el hueco de su mano y nos protege y nos libra. Yo iré y le sanaré. Imagínense qué promesa tan preciosa directamente de la boca y del corazón de Jesucristo. O sea, tienes un asunto, yo iré y le sanaré. Yo iré y le tocaré. Yo iré y le cambiaré. Yo iré y le transformaré. A veces oramos por alguien de nuestra casa y pues vemos que son medios duros para la palabra de Dios. Pero qué tremendo cuando el Señor dice, yo iré y tocaré su corazón. Yo iré y le restauraré. Yo iré y haré un milagro en medio de ellos. Y le dijo al centurión, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Diga conmigo, yo iré y le sanaré. Y también diga conmigo, solamente di la palabra, Señor. Y el milagro sucederá, Señor. Sí. Y vendrá el poder de Dios. Había una fe en el centurión tremenda. ¿Sabes que Jesús no se... Te voy a decir algo que he descubierto yo personalmente en la Biblia. Jesús no se impresiona por nada. Nunca se impresionó por nada, por ninguna situación. Ni porque le pusieron palmas el día de la entrada triunfal, ni porque decían los discípulos, tú eres el Cristo. Ni por nada, ni porque mujeres le servían con sus bienes. Por lo único que se sorprendió Jesús fue por la fe de algunos hombres y mujeres. Por la fe, con lo único que puedes sorprender a Dios, o con lo único que puedes hacer que Él tenga una emoción así en ese sentido, es con tu fe. Con lo único que puedes hacer que se emocione Dios es con tu fe. Ahorita yo te lo voy a demostrar en la Biblia, ¿sí? Y la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Y la fe hace que las cosas cambien, que se mueva el brazo poderoso de Dios a nuestro favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe no es venir solamente cuando necesitamos un favor de Dios a una reunión y creer que ya lo va a hacer. Fe es caminar con Dios, es estar con el Señor todos los días de nuestra vida. Y como consecuencia llegamos a alabar a Dios y llegamos a recibir la palabra. Pero fe es también creer lo que es imposible que se haga posible. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Diga conmigo, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué emociona a Dios? Tu fe. No emociona a Dios tanto no me lo vaya a malentender, que usted ofrende y diezme es bueno y es necesario. Pero algo que me emocione más a Dios es la fe.
la fe de un hijo o de una hija de Dios. Y estamos empezando a vivir tiempos, mis amados, que solamente muchas cosas se van a mover por la fe. Solamente los que tengan verdadera fe van a salir adelante, pero fe en el Hijo de Dios, porque Jesús dijo: tened fe en Dios, no en los amuletos, no en la lectura de cartas, no en los horóscopos, no en ninguna de esas cosas. Dice: tened fe en Dios. Y hay cosas que solamente se van a mover por la fe en este tiempo, que vas a mover por la fe cosas para que sucedan en tu casa. ¿Alguien ha recibido esa palabra? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Y tú sabes que hay muchos que les falta convertirse todavía. Pero si esa es una promesa de Dios y tú la crees, eso se tiene que llevar a cabo. Si tú tienes hoy un enfermo y clamas a Dios, o conoces una persona enferma y clamas a Dios con todo tu corazón, ruegas a Dios con todo tu corazón y le crees a Dios, no solamente crees en Dios, sino le crees a Dios, entonces la palabra de Dios dice, y Jesús dice: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Bueno, hay personas aquí que necesitan una oración de poder para sanar, para restaurarse. Hay personas aquí que necesitan un milagro de Dios. Porque yo no sé si hoy venimos solamente para hacer un acto religioso o para recibir la instrucción de Dios, oír su voz, escuchar su voz y creerle a Dios. Yo tengo muchas cosas pendientes en mi lista de oración, pero sé, en algunas Dios me responde muy rápido, en otras como que se tarda tantito. Pero sabes, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Veo gentes que entran en diferentes etapas y cuando veo que están entrando en una etapa de problemas o de enfermedad, y digo: Señor, ayúdales en su fe. Ya me sé yo cuál es el caminito, pero también me sé cuál es el final. Aquí el asunto es que la persona se mantenga en la fe hasta ver la bondad de Dios, la bendición de Dios al final. Pues hoy yo quiero que tu fe sea firmada, que tu fe sea fortalecida, que tu fe sea ejercitada, que no te dobles y no te rindas por las circunstancias, no viendo lo que vemos, sino lo que no vemos, porque lo que vemos es pasajero, pero lo que no vemos es eterno. Yo iré y le sanaré. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Pero dice la palabra: se maravilló, se maravilló. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces está hablando acerca de los hijos del reino del mal, del reino del enemigo, del reino porque hay reino de Dios y hay reino de las tinieblas. Muchas cosas las entendemos por la escritura, por la manera de cómo se escribe. Por ejemplo, aquí reino se escribe con minúsculas, y cuando es reino de Dios se escribe con mayúsculas. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Hoy tú estás escuchando la palabra de Dios, pero ¿estás creyendo a lo que Dios ha hablado? Pues ve a tu casa, ve a tu trabajo, ve a tu actividad, ve a donde tengas que ir, y como creíste, te sea hecho. Como creíste, tengas la respuesta de Dios. Porque hay gente que se acerca a Dios sin fe, sino pensando que es pues algo, a ver si pega, pues está bien, y si no, pues está bien. ¿Y sabes qué? La mayoría de esa gente no recibe nada, porque dice la palabra de Dios que el que crea a Dios, el que se acerque a Dios, crea que le hay, o sea, crea que hay una respuesta, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios da galardones, dice, Dios da premios, Dios da regalos a los que le buscan. Este hombre le buscó y le dijo: vete, y como creíste, te sea hecho. ¿Sabes? Ese hombre tenía fe, pues si ya Jesús se había sorprendido y dijo: no había visto tanta fe, no había visto tanta fe en Israel. Dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, que también yo veo el corazón del centurión, porque si tenía una oportunidad de acercarse a Jesús, a lo mejor podía pedirle cosas para él, pero sabes, le pidió para alguien que amaba, pidió para alguien que lo necesitaba. Por eso tenemos la oración de intercesión. La red de oración que tenemos está llena de oraciones todos los días, todos los días. Intercedemos por gente a veces que ni conocemos, que nos los ponen ahí: por favor oren por fulano, por favor oren por mi familiar, por favor oren por... Y sabes, hemos visto la mano de Dios como nunca en estos tiempos, y la seguiremos viendo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Dios es y seguirá siendo el Dios todopoderoso. Dios no está espantado por una pandemia. Hubo pandemias de lepra en sus tiempos, hubo hambres, hubo pestes, hubo terremotos, hubo imperios que mataban a la gente. No hay nada nuevo debajo del sol, pero siempre Dios se levantó victorioso, y siempre y seguirá levantándose victorioso en medio de estos tiempos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sanado en aquella misma hora. El verso 14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Diga conmigo: se levantó y les servía. ¿Sabes? Cuando alguien tiene el favor de Dios, cuando alguien obtiene un milagro de parte de Dios, cuando Dios ha hecho algo en la vida de alguien, lo menos que debe de hacer esa persona en agradecimiento a Dios es servirle. Nadie que ha recibido la bondad de Dios se puede quedar sin hacer nada. Y tú y yo podemos servir a Dios de muchas formas. Pues en la iglesia es una manera, hay muchos ministerios, pero también puedes servir a Dios sirviendo a otros, llevando la palabra, orando por la gente, hablándole de lo que tú sabes. Servían a Dios. Los discípulos decían: Señor, andan unos hablando en tu nombre y no están con nosotros en el equipo de los discípulos. Y él dijo: déjenlos,
Los que no son contra nosotros son con nosotros. Esa gente había escuchado a Jesucristo y no necesitaron involucrarse en ser parte de los discípulos, simplemente se pusieron a trabajar y a poner por obra lo que habían aprendido. Mis amados, hoy tenemos oportunidades de predicar la palabra de Dios. Hay mucho temor en el ambiente, hay mucha inseguridad en la gente, hay mucha incertidumbre, hay mucha desorientación. Y sabes, es el tiempo de que tú y yo podamos servir a Dios, porque cuando predicamos la palabra o hablamos la palabra a alguien, estamos sirviendo a Dios. Y Dios manifestará su poder. ¿En cuántos Dios ha hecho un milagro aquí? ¿Algún día has recibido un favor de Dios? Tienes que enseñar la palabra de Dios. Tienes que hablar la palabra de Dios. Dice, y la suegra se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. ¿Muchos qué? ¿Usted cree que haya gente endemoniada? Ya le va a decir, conoce a alguno, pero no quiero echar a pelear a nadie ahorita. Dice, le traían muchos endemoniados. Y con la palabra, ¿con qué? Echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjese que no dice sanó a algunos enfermos, sanó a todos los enfermos. ¿Con qué sanó a todos los enfermos? Con la palabra. Todo lo que hacemos lo hacemos respaldado en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos inspirados en la palabra de Dios. Le voy a dar algunos textos de sanidad para que usted los tenga ahí, los anote. Y todo es con la palabra de Dios. Éxodo 15:26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Jehová tu qué? Ahí es cuando aparece la palabra Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Rafael significa Dios me sana o Dios sana. Jehová Rafa. Dice, ninguna enfermedad de las que envié. Oye, esa es una hermosa promesa, pero está condicionada. Dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. O sea que para obtener ese favor de Dios tenemos que estar, mis amados, estar sometidos al poderío de Dios, a su palabra, para que pueda cumplirse la promesa. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No solamente nos perdona, sino nos sana, mis amados. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe sanará al enfermo. Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades
y llevó nuestras dolencias. Wow. Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando pedimos, intercedemos y usamos el nombre de Jesús, dice yo lo haré. Así como dijo yo iré y les sanaré, si tú lo pides en mi nombre, yo lo haré. Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mis amados, tenemos que predicar el reino y tenemos que orar con fe para que sanen los enfermos, para que se liberen los endemoniados, para que se vayan las tinieblas y venga la luz, para que vengan en este tiempo, también Dios traiga tiempos de refrigerio a nuestra vida y a nuestra nación. Gracias por su entusiasmo. Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de los cielos y a sanar a los enfermos. Tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tú seas prosperado, pero quiere que seas sanado, pero quiere que crezcas en tu relación con Dios. Es algo integral, es algo que va en el paquete. Mi sanidad, mi prosperidad, pero también mi relación con Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos en el pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Pues todo esto, mis amados, y aún más, Salmo 107:20, la Biblia está llena de las promesas, de las sanidades, de la restauración, pero también de las condiciones. Salmo 107, ¿qué les dije? 20. Bueno, creo que no la sabemos, ¿verdad? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos quieren ser librados de ruina? ¿Cuántos quieren vivir en sanidad? ¿Cuántos quieren predicar la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie, mis amados. Vamos a orar. Vamos a orar. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. No digas, ay, pues son tercos, ya no entienden, ya para qué, ya me cansé de hablarles y no entienden. Oh, no, no, no. Tú no sabes el momento en que pueda ser abierto el corazón de ellos para escuchar la palabra de Dios. Pero estamos viviendo este tiempo de oportunidad. Diga conmigo, tiempo de oportunidad, para que se manifieste el poder de Dios, los milagros de Dios, el favor de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Creemos, Señor. Creemos, Señor. Envía tu palabra, Señor. Pues piensa en alguien que está enfermo, o piensa en alguien que no es salvo, o piensa en alguien que necesita un milagro. Dile al Señor, envía tu palabra, Señor. Sánale, restáurale. Envía tu palabra y abre su corazón, Señor. Envía tu palabra, Señor, y líbralos de las ruinas, Señor. Envía tu palabra, Señor, y que te reconozcan a ti como el único y suficiente Salvador. Pero a nosotros, Señor, esta mañana te pedimos que venga una fortaleza de tu Espíritu Santo, Señor, sobrenatural, poderosa, Señor.
Llénanos de tu presencia, Dios. Llénanos, tantos meses esperando este tiempo, Señor, que estábamos aislados, estábamos encerrados, pero hoy, Señor, tenemos la oportunidad de recibir tu palabra, Señor. Envía tu palabra y sánanos. Dile al Señor: envía tu palabra y sáname, Señor, y líbrame de la ruina, Señor. Que sea prosperado, Señor, en todas las cosas, así como prospera mi alma, Señor, y que tenga salud, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo vaya con cada uno de mis hermanos, Señor, y los acompañe a donde quiera que vayan, Señor. Y esta semana, Señor, nos sorprenderemos de que cuando menos pensemos abriremos nuestra boca, Señor, para compartirle a alguien tu palabra, Señor, para llevar, Señor, el mensaje de poder, de la salvación, Señor, pero también, Señor, para que nosotros podamos ser instrumentos tuyos, Señor, y podamos ver tus milagros, Señor, podamos ver todas las cosas que tú tienes, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos defraudarás. Tú no nos fallarás, Señor. Tú no fallarás ni avergonzarás a los que hemos confiado en ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dáselo más fuerte, dáselo más fuerte. Hoy hay un poder de Dios en medio de nosotros que será manifestado en cuanto tú lo actives por tu fe. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor.